Excelente, excelente. Muy buenas noches a todo el movimiento Atrévete y a todo nuestro equipo de TLC, a todas las personas que se conectan hoy a nuestro Masterclass. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Les saluda su servidor, director nacional, Jason Rodríguez, feliz, contento, agradecido de Dios de poder estar compartiendo aquí con cada uno de ustedes y poder tener el privilegio de una vez más traducirle a nuestra embajadora ejecutiva, Stormy Wellington. Tuvimos algunos días en los cuales no estuvimos, ¿verdad? Aquí conectados, pero qué bueno que podemos estar aquí conectados, valga la redundancia, una vez más. Así que familia, vamos directamente a la materia que vamos a estar tratando el día de hoy, señores. Yo creo que a la persona que va a hablar no hay que edificarla, pero no podemos dejar pasar el momento. O sea, yo no la puedo traer aquí sin recalcar todo lo que ella es y todo lo que ha logrado. Señores, Stormy Wellington es la mujer afroamericana mejor pagada de toda la industria. Es una persona que en sus 4 años y medio trabajando TLC ha ganado más de $15 millones, señores, haciendo este negocio. Stormy Wellington entró a TLC y en sus primeros 7 meses comisionó más de $1 millón documentados. Tengo entendido que nadie en la industria en siete meses ha podido ganar más de $1 millón. Stormy Wellington lo hizo. Completando el año ganó sus $2 millones y así ha podido ayudar a crear la organización o una de las organizaciones más grandes y sólidas de todo lo que es TLC. Así que, señores, saquen lápiz y papel y sin más preámbulos. Stormy, Coach, can you hear us? Yes, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. I just can't see you. Yeah, it won't. You have my video disabled. Okay, let me fix that. No problem. Just 1 second. Okay, familia, un minutico. Okay, Stormy, can you try now to put your video on? Yeah. Perfect. Hello, ¿cómo estás? Hello, ¿cómo están? It's been a couple of weeks, right? Han pasado algunas semanas. I'm on this journey of becoming the highest and best version of myself. Saben, estoy en este camino, en este nuevo proyecto de convertirme en la mejor versión de mí misma. So every time I find an event that's going to make me a better human, así que cada vez que yo encuentro un evento, una conferencia que me va a permitir crecer, I am there. Yo estoy en ese evento. So in the last 3 weeks, I've been living out of 2 suitcases. Así que en las últimas 2 semanas yo he estado sobreviviendo con 2 maletas de viaje. I went from Atlanta for about a week. Estuve como una semana en Atlanta. We had an incredible 3-day women's conference. Tuvimos una conferencia increíble de 3 días solo para mujeres. I left there. I went to an incredible 4-day meditation camp. De ahí me fui a un campamento de meditación de 4 días. Absolutely changed my life. Eso me cambió la vida por completo. Then I went to Ty Lopez, his farm. He actually raises his own animals. Después de ahí yo tuve la oportunidad de visitar la granja de Ty Lopez, muy famoso, donde él cría sus animales. I went back to Atlanta again for a Steve Harvey event. De ahí volví a Atlanta para un evento que tenía Steve Harvey. Well, I'm grateful to say I got the Helping Hand Steve Harvey Award. Me siento orgullosa de decir que fui reconocida con un premio
directamente por Steve Harvey. So I got the Steve and Margie Harvey Award of the Year. Así que me dieron el premio del año de parte de Steve Harvey y su esposa. So we can now add that to our accolade. Así que eso ahora podemos agregarlo, vamos a decir, a nuestro resumen, ¿verdad? A nuestro currículum. I came home for 2 days, yesterday and today. Así que de ahí regresé a casa por 2 días, que es ayer y hoy que he podido estar en casa. And tomorrow I'm on my way to Amsterdam. Y mañana salgo a primera hora a Ámsterdam. I'm going to what you call Tony Robbins Business Mastery. Voy al evento de Tony Robbins de negocios, de convertirte en un maestro en los negocios. And so I'm excited about growth. Así que yo estoy emocionada con el tema del crecimiento. I'm excited about contribution. Estoy emocionada con poder contribuir. I'm excited about connection tonight. Estoy emocionada de poder conectar con cada uno de ustedes esta noche. So this is actually the last week of our network marketing masterclass. Realmente esta va a ser la última de las clases. Ya con esta concluimos. And so I'm excited because I feel as if Y yo estoy muy emocionada porque siento with all that you have gotten over the last several weeks, que con todo lo que hemos podido compartir en las primeras semanas, with all that you already have from your incredible leaders, con todo lo que ya ustedes tienen de sus líderes increíbles, everybody should feel todos deberían sentirse more than equipped más que equipados to do everything it takes to get to the next level. para hacer todo lo que se necesita para ir al próximo nivel. So the funny part is that 9 and 10 of my masterclass, Así que algo muy interesante es que las últimas 2 clases, que es 9 y 10, is in my notebook that's packed away somewhere. está en mi libreta, que está en alguna de las maletas, en alguna parte. But I'm happy Pero estoy feliz because the 2 aspects that I want to share tonight, porque los 2 aspectos que voy a compartir esta noche, I believe it's going to be the key to getting you to the next level. yo firmemente pienso que esta va a ser la llave que te va a llevar al próximo nivel. So many of you all have pages and pages and pages of notes. Yo sé que muchos de ustedes tienen notas y muchas anotaciones ya. And to be honest with you, ultimately, Y para serles honestos, realmente, none of it really matters nada de eso al fin de cuentas es lo que importa. if you walk around every day Si tú todos los días caminas in a nobody state. en un estado de que no me importa nada. And what that basically means, being in a nobody state, Y lo que eso quiere decir, estar en un estado de no me importa nada, is when you believe that you don't matter. es cuando tú crees que tú no importas, que tú no lo mereces. It's when you believe that nothing you say will happen. Es cuando tú crees que nada de lo que tú declaras va a suceder. It's when you believe that nothing you do will work. Es cuando tú crees que nada de lo que tú hagas va a funcionar. It's when you believe that it's too late for you. Es cuando crees que es muy tarde para ti. It's when you believe that, oh my God, everybody else can do it, but I can't do it. Es cuando tú crees, ay Dios mío, todo el mundo lo puede hacer excepto yo. And I can tell you that is the wrong place to be in. Y yo les digo a ustedes que ese es el lugar incorrecto en el cual ustedes no deberían nunca estar. Got to give a huge shout out to Erica, the new global. Got to give a shout out to her. Tengo que dar mención en esta noche a Erika Delgado, nuestra nueva global. I know there's so many new nationals breaking. Yo sé que hay muchos nacionales nuevos saliendo. I don't want to mess up the names. No quiero confundir con los nombres. But congratulations to the new nationals. Pero felicidades para los nuevos nacionales. But I want you to know that nothing can happen outside of your belief. Pero yo quiero que ustedes sepan que nada puede suceder fuera de tu nivel de creencia. When I look at Erica, for example, Cuando yo miro a Erika, por ejemplo, I remember when she was just a regional. yo recuerdo cuando ella simplemente era regional. I could tell you the difference between going from regional to global Yo le puedo decir que la diferencia de entre regional a global
It's all about internal work, working on yourself. Tiene todo que ver contigo mismo, internamente, trabajar en ti. It's all about a belief, a confidence in yourself. Se trata todo de un nivel de creencia. And we all have to work on believing that we can do anything. Y todos tenemos que trabajar en creer que podemos lograr lo que queramos. We got to start working on believing that we are good enough. Tenemos que comenzar a creer, a trabajar en la creencia de que somos suficientes. And so it's going to take discipline in order to get to that point. Pero eso va a tomar de disciplina y de orden para llegar a ese punto. By now, we should already know Hasta este punto ya todos deberíamos saber that the more products we sell, que mientras más productos vendemos, the more money we make. más dinero vamos a ganar. Which means that if you start to get on your products, Que lo que significa es que si tú empiezas a consumir tus productos, if you start to get creative with how you get the product out there, si tú comienzas a volverte creativo en cómo tú haces que el producto llegue, the more money you're going to be able to make. pues más dinero vas a poder ganar. So I just got off of our United States team training call. Así que yo acabo de salir de la llamada nuestra de Estados Unidos de entrenamiento. And I was sharing with them the simplicity of the ISOT. Y yo les estaba compartiendo a ellos la simplicidad, lo sencillo que es el ISOT. It is the most powerful product currently on the planet when it comes to detoxing. Es el producto más poderoso del mundo cuando hablamos de desintoxicar. And it's also the easiest product to sell. Y realmente es el producto más fácil de vender. Because it's an easy and affordable product. Porque es un producto sencillo y económico. And I was reading the ingredients today. Jason blew me away. Y yo estaba leyendo hoy los ingredientes y wow, eso me puso loca. We never talk about the ingredients as much as I started to read them today. Realmente nunca hablamos de los ingredientes hasta que me puse realmente a leerlo despacio. This is really like the miracle tea. Realmente, señores, esto es como el té milagroso. So today I was reading the ingredients. Así que hoy yo estaba leyendo los ingredientes. And I saw holy thistle. Y yo veo holy thistle. Yes, I got it. 1 minute. Cardo bendito. Blessed thistle. I'm sorry. Blessed thistle. Cardo santo, cardo bendito. And myrrh. Y mirra. And I just thought that was so amazing to me. Y para mí realmente eso fue algo increíble. How 3 of the 9 ingredients. Como 3 de los 9 ingredientes. Have a spiritual aspect to it. Tienen un aspecto espiritual a ellos. Myrrh, the herb mentioned in the Bible. La mirra es la hierba mencionada en la Biblia. And holy thistle and blessed thistle speaks for itself. Y cardo bendito y cardo santo ya hablan por sí mismos. So we are really blessed to have this dynamic product. Entonces nosotros somos muy bendecidos de poder tener este producto. That allows us to earn a profit off of every sale. Que nos permite obtener una ganancia de cada venta. But I will tell you that you cannot sell a dream. Pero yo les voy a decir de que ustedes no pueden vender un sueño. Looking like a nightmare. Pareciendo una pesadilla. So I just encourage each and every one of you. Así que yo los motivo a cada uno de ustedes. That if you are in need of a transformation. Que si ustedes están necesitados de una transformación. If you could stand to lose weight or tone up. Si tú puedes perder peso o tonificar. That one of the keys to getting you to believe in yourself. Que una de las claves de poder lograr esa confianza en ti mismo. Is that you do something to create drastic change. Es que tú hagas algo que te permita crear un cambio drástico. You know, I took a picture of my feet on the scale tonight. Saben, me tomé una foto en el peso, midiendo mi peso esta noche. And I'm excited because I'm going back to the basics. Y estoy emocionada. ¿Por qué? Porque estoy regresando a lo básico. We have new packaging. Tenemos nuevo empaque del té. Which psychologically makes people think it's a new product.
lo que psicológicamente hace que la gente crea que es un nuevo producto, but ultimately we know this product does amazing things. pero a fin de cuentas sabemos que este producto hace cosas increíbles. So tonight, you're Así gonna que see a picture. You're gonna see a picture of my feet on the scale, van a ver una foto de mis pies en la balanza and I'm gonna say, "Watch me lose 5 pounds in 5 days." y yo les voy a decir a la gente, mírenme cómo pierdo 5 libras en 5 días. And every day I'm gonna post my results on Instagram. Y todos los días voy a postear, voy a publicar mis resultados en Instagram. I'm also gonna create a photo grid, También voy a crear un collage de fotos and I'm gonna text the pictures to people in I have a drip list. It's called drip list. Yo tengo una lista especial donde tengo nombres de personas I'm reaching out to them and I'm leading with the products. que les estoy dando seguimiento con el producto. I'm gonna say, do you or anybody you know Le voy a decir, tú o alguien que tú conoces want to lose 5 pounds in 5 days? quiere perder 5 libras en 5 días. And I'm gonna take a picture and show them day 1, Y les voy a tomar una foto desde el día 1 and I'm gonna show them day 5. y les voy a enseñar el día 5. I'm gonna call, I'm gonna text. Los voy a llamar, les voy a mandar mensajes. I'm creating a whole new drip campaign. Estoy creando toda una campaña nueva de seguimiento. Over the last several months, I've met hundreds of people. Por los últimos meses yo he conocido cientos de personas. So now I can get back to reaching out to them Así que ahora yo puedo volver a contactar a esa gente with the possibilities of getting them into my business as a customer or distributor. con la posibilidad de que ellos entren a mi negocio o como dueño de negocio o como cliente. And I'm leading with the product. Y estoy liderando con el producto. So you need to have some confidence in yourself Así que ustedes tienen que tener confianza en sí mismos in order to be able to do this. para ustedes poder hacer esto. So if I was you, I would set a goal Así que si yo fuera ustedes, yo me trazara una meta of how much tea I'm going to sell over the next 30 days. de cuánto té yo voy a vender en los próximos 30 días, But the purpose of this list con el propósito de is to create a new database of people to put in the pipeline to sign them up. el propósito va a ser crear una nueva base de datos con nuevas personas para contactar y para poder firmarlos. We use a strategy called retail to recruit. Nosotros utilizamos una estrategia que se llama vender para reclutar. And I could tell you a long-term business Y yo les puedo asegurar que un negocio a largo plazo is based on your customers está basado en tus clientes, using the products consistently, usar los productos consistentemente and that's based upon you following up with them. y tú, por supuesto, darle seguimiento a esos clientes. So in order for you to get to that place mentally, Así que para ustedes poder llegar a ese lugar mentalmente, your confidence has to be there. tu confianza debe estar ahí. Your discipline has to be there. Tu disciplina debe estar ahí. And you got to be organized. You got to write these things down. Y tienes que ser organizado, tienes que poder escribir estas cosas. I tell people the night before you go to bed, Yo le digo a la gente, la noche antes de tu irte a acostar, you should already have your top 5 income producing activities schedule written down. ya tú debes tener tus 5 actividades para producir ingresos ya escritas. How many people are you going to prospect tomorrow? ¿Cuántas personas vas a prospectar mañana? How many follow-up calls you're going to make tomorrow? ¿Cuántas llamadas de seguimiento vas a hacer mañana? How many people are you going to invite to get in front of the opportunity? ¿Cuántas personas vas a invitar a escuchar la oportunidad? How many packs of tea you're going to sell? ¿Cuánto paquete de té tú vas a vender? How many one-on-ones you're going to have? ¿Cuántas llamadas de uno en presentaciones de uno en uno tú vas a tener? Action implementation equals production. Acción más implementación es igual a producción, productividad. So we have to keep prospecting. We have to keep sampling. Así que tenemos que seguir prospectando, seguir dando muestras. We have to keep selling. We have to keep retailing. Tenemos que seguir vendiendo.
And I'm telling you right now, consistency is extremely critical in this moment. Y les estoy diciendo que la consistencia es crítica en este momento. 2020 is 6 months away. Faltan 6 meses para el 2020. And we've been saying for years, we got 2020 vision. Y hemos dicho por años de que tenemos visión 2020. So what we focus on expands. Así que en lo que nos enfocamos, eso se expande. And whether you realize it or not, Y aunque te des cuenta o no, for years, we've been talking about 2020 vision. por años hemos estado hablando de la visión 2020. I can tell you right now Yo les puedo decir ahora mismo that those that become consistent in their actions right now, que aquellos que se vuelvan consistentes en sus acciones ahora mismo, without a doubt, sin duda alguna, they're going to start seeing better results in the future. van a comenzar a ver mejores resultados en el futuro. We have to stop waiting until the day gets here to show up. Tenemos que dejar de esperar que el día correcto llegue para nosotros accionar. We got to know every day a new decision has to be made. Tenemos que saber que cada día una nueva decisión debe ser tomada. Your transformation, Tu transformación, your decision, tu decisión, your consistency tu consistencia has everything to do with what your results are going to be tomorrow. tiene todo que ver con cuáles van a ser tus resultados el día de mañana. I know that we have lots of products to offer with TLC, Yo sé que tenemos muchos productos que ofrecer con TLC, but the easiest product to flip is this pero el tea. producto más fácil de vender es este té. As you see, I got my logo or my labels on the back of my tea. Como ustedes ven, yo tengo mi logotipo, tengo todo un label detrás de mis tés, I got my phone number, my Instagram, tengo mi teléfono, mi Instagram, my email address. mi correo electrónico, It pays to know me. mi correo es paga conocerme. O sea, This is the tea that I sample out. This is the way I give samples out. This is the way I y sample. este es el té que yo uso para dar muestras. Así es que yo doy muestras. This is the way that I've been getting a lot of my retail customers. Así es que yo voy obteniendo muchos clientes. I signed up about 22 people last week. Yo inscribí a aproximadamente 22 personas la semana pasada. Brand new people that never been in the business before. Gente nueva que nunca habían estado en el negocio. 22 brand new IBOs last week. 22, wow, that's wow. 22 nuevos socios, señores, IBOs, la semana pasada, directos míos. And 10 of them came from my phone, not Instagram, my phone. I picked up the phone, I prospected them. Y 20 de ellos vinieron de mi teléfono, de que yo los llamé. So we have to stay in the game of prospecting. Así que tenemos que mantenernos en el juego de la prospección. Stop depending only on Instagram and Facebook. Dejen de depender únicamente de Instagram y Facebook. When you meet people, start exchanging phone numbers with them. Comienza a conocer gente y a intercambiar teléfonos con ellos. So I want to switch gears and talk about another topic. Así que quiero comenzar a hablar de otro tema. There are 4 types of people that's going to join your business. Hay 4 tipos de personas que van a unirse a tu negocio. You got your hawkers, Repeat that, I'm sorry. your hawkers. Tienen a los que son halcones, a los que son cazadores. You got your hawkers. Your hawkers are people that are like Stormy. They find their prey and they go after them. Los halcones son personas como Stormy, son personas que encuentran su presa y van tras ellos. Your hawker is someone that knows exactly what they want and they won't stop until they get it. Un halcón es una persona que sabe lo que quiere y no se va a detener hasta lograrlo. A hawker is someone that sets a goal and they hit the goal. Un halcón es una persona que se traza una meta y logra esa meta. Some of you need to get your hawk on. Muchos de ustedes tienen que volverse halcones. Start recruiting up. Find people that have influence. Comiencen a buscar personas que tengan influencia. Empiecen a reclutar a esas personas. You should have 2 to 3 people that have influence that's just prospecting and dripping on at all times. Ustedes deberían tener de 2 a 3 personas que tengan influencia, que ustedes estén prospectando todo el tiempo. You got to be willing to give a sample to those people. Let them try the tea.
tienes que estar dispuesto a darle muestras a esas personas. Dejen que prueben el té. Edify the strongest story in your that you know of. Edifiquen la historia más fuerte que ustedes conozcan. I use Jason's story and I use Anna's story all the time. Yo utilizo la historia de Jason y la historia de Ana todo el tiempo. As I'm prospecting, because I know people believe in stories more than facts. Mientras voy prospectando, utilizo las historias porque yo sé que la gente entiende más las historias que los hechos, que los números. So become a hawker, know what you want and go after it. Así que conviértete en un halcón. Tienes que saber lo que quieres y ver tras ello. So I ask you, are you a hawker? Are you capable of being a hawker? Entonces yo le pregunto, ¿son ustedes halcones? ¿Son ustedes cazadores? If you are, and you know that you've been playing far too long, Si tú sabes que lo eres, pero sabes que has estado relajando por demasiado tiempo, remember everyone goes through different seasons in their business and in their life. recuerden que todo el mundo atraviesa diferentes temporadas durante su vida y durante el negocio. Sometimes you get discouraged. A veces te decepcionas, Sometimes you get tired. a veces te cansas, Sometimes you get confused. a veces te confundes, Sometimes you're caught up in the negativity. tal vez a veces te encuentras atrapado en la negatividad. But a hawker is a very powerful animal, Pero un halcón es un animal muy poderoso, a very powerful bird un ave muy poderosa that knows how to get back on track and go after their prey. que sabe siempre volver al camino correcto y ir tras su presa. And I can tell you for the past 6 months for me, Y yo les puedo asegurar que por los últimos 6 meses para mí, I was focused on becoming a better human. yo estaba enfocada en convertirme en una mejor ser humana. But now Sí. that my focus is right here where it needs to be on jealousy, Pero ahora como mi enfoque está aquí donde tiene que estar, I'm starting to see just the checks going up and people excited again. yo estoy viendo ahora los cheques de mi gente subir y la gente emocionándose. So a hawker is like a visionary. They know what they want and they go get it. Entonces el halcón es como un visionario, sabe lo que quiere y va tras él. So are you a hawker? Entonces, ¿eres tú un halcón? If you are, get back on your post. Si lo eres, vuelve al camino correcto. Rebuild your list again. Haz tu lista otra vez. Decide that you're working now for 2020, now. Decide que tú vas a trabajar ahora para el 2020. Are you a walker? The second type of person is a walker. El segundo tipo de personas son los caminantes. A walker is someone that they always walk in and out of every situation. Un caminante es alguien que siempre está entrando y saliendo de muchísimas situaciones. A walker never stays still. They're always moving from thing to thing to thing to thing. El caminante nunca está quieto, siempre está que en una cosa y en otra cosa y en muchísimas cosas. And some of you may be that type of person. Y tal vez alguno de ustedes sea ese tipo de persona. If you're not that type of person, you may have attracted those type of people. Y si no eres ese tipo de persona, tal vez has atraído a ese tipo de persona. I'm here to tell you Estoy aquí para decirles that if you have attracted those type of people, que si tú has atraído ese tipo de personas, you need to kind of walk away from those type of people as well. tienes que realmente alejarte de esas personas también. Those type of people tend to stunt your growth. Ese tipo de personas detienen tu crecimiento. And those type of people tend to drain your energy. Y ese tipo de personas drenan tu energía. So if you are attracting walkers into your business, Si tú estás atrayendo a tu negocio caminantes, you need to work on redirecting your focus tienes que trabajar en redireccionar tu enfoque and start recruiting different quality of people. y comenzar a reclutar diferente calidad de personas. If you're recruiting those type of people that walk in and out of the business, Si ustedes están reclutando a esas personas que entran y salen del negocio, those people can be very draining. ese tipo de personas pueden drenarte mucho. That's why it's important Por eso es que es importante to recruit by leading with the products. reclutar a través de un liderazgo con el producto. Because when a person falls in love with the products, Porque cuando la persona se enamora del producto, they tend to understand the concept a little better. ellos llegan a entender el concepto un poquito mejor.
And so just know that walkers come and go, but you gotta stay Entonces, focused. entonces ustedes tienen que entender que los caminantes vienen y van, pero tú tienes que mantener el enfoque. The third type of person is a stalker. El tercer tipo de persona es el stalker, el que te persigue. So if you're not a walker, hopefully you're not a stalker either. Let me tell you about a stalker. Déjenme, ojalá ustedes no sean ni un caminante ni un stalker. Déjenme decirles lo que es un stalker. A stalker is a person that comes into business El stalker es una persona que entra a tu negocio and they find one person that they constantly try to recruit all the time. y ellos encuentran una persona que ellos constantemente tratan de reclutar todo el tiempo. And that's only something that they do for their own self-esteem. Y es algo que ellos hacen por su propio autoestima. They're afraid to prospect and recruit other people. Ellos tienen miedo de reclutar y prospectar a otro tipo de persona. So they stalk one person. Entonces ellos acosan una sola persona. Stalker es acosador. And I'm going to tell you that is a waste of time. Y yo quiero que ustedes sepan que eso es un desperdicio de tiempo. Because this industry is a numbers game. Porque esta industria es un juego de números. You should always have people in the pipeline. Siempre tenemos que tener sangre nueva, gente nueva con quien hablar. Multiple people need to be in this pipeline. Múltiple cantidad de personas tienen que estar en seguimiento siempre. So if you're a stalker, stalk multiple people. Así que si tú eres un acosador, pues acosa a mucha gente. Don't focus on one person. No te enfoques en una sola persona. Because it takes too long for one person. Porque toma demasiado tiempo para que una persona, And I've learned it's something called the law of large numbers. y yo he aprendido algo, que es la ley de los grandes números. Where if you have at least 10 people in the pipeline, Donde si tú tienes a por lo menos 10 personas en seguimiento, your probability of recruiting 2 to 3 of them is higher. tu probabilidad de por lo menos reclutar de 2 a 3 es más alta. So you should always have people that you're dripping on in the pipeline. Entonces tú siempre tienes que tener personas que tú le estás dando seguimiento. I encourage you to always have at least 10 hot people in the hot seat. Yo les animo a que por lo menos tengan siempre 10 personas casi listas para inscribirse. And if you find it dropping lower than that 10, Y si tú ves que ese número se está reduciendo a menos de 10, you need to always have people in the hot seat. tienes que siempre tener personas listas. Now you have the talkers. Ahora tú tienes a los que hablan mucho. Hopefully you're not a stalker or a talker. Esperemos que ustedes no sean ni acosadores ni habla de los hablativos. A talker is a person that wastes time talking about what they're going to do. Un hablativo es una persona que pierde mucho tiempo hablando de lo que va a hacer, instead of actually doing what it takes to get to the next level. en vez de realmente hacer lo que tienen que hacer para ir al próximo nivel. And I can tell you right now, one of the key things to this business Y yo les voy a decir ahora mismo que una de las cosas claves para este negocio it is talking, es, claro, hablar, but if you're talking, it should be edifying the product, the business, pero si estás hablando es que debes de estar o edificando el producto o el negocio and the testimonials. y las historias, los testimonios. If you're talking about what you're going to do too much, that's a waste of energy. Si estás hablando de lo que vas a hacer mucho, es un desperdicio de energía. Take that energy and talk to prospects and customers. Toma esa energía y habla con clientes y prospectos. The more people you have that you're talking to, they're in communication with about stories, Mientras más personas tú tengas comunicación con de sus historias, the more you're exposing the product, the opportunity, the stories, mientras más estás exponiendo la oportunidad, los productos y la historia, the higher your probabilities will be. mientras más altas van a ser tus probabilidades. I know that Anna is, you guys have a huge campaign, a regional campaign. Yo sé que Ana tiene para todos ustedes una gran promoción, la promoción de los regionales. And I can tell you more importantly, Y puedo decirles que más importante, outside of being able to be on that boat, fuera, o sea, más importante que estar en el crucero de regionales, what you should be most excited about lo que más te debería estar emocionando
is understanding that proximity is power. Es entender que la proximidad, el acercamiento es poder. I have learned more in this industry Yo he aprendido más en esta industria from being around the right people at the right time, por estar rodeada, acercarme a la gente correcta en el being momento, able to watch how they move, poder ver cómo esos líderes grandes se mueven, being able to hear their conversations, poder escuchar sus conversaciones, being able to ask the right questions poder escuchar y preguntar las preguntas correctas. is what took me to the next level. Es lo que me llevó a mí al próximo nivel. So each and every one of you should be diligently working hard to qualify. Entonces, cada uno de ustedes debería estar esforzándose diligentemente para calificar a este retiro, To be on that boat in October. para estar en ese crucero en octubre. So here's the action items that I want to give you to leave with this call, leave on this call. Entonces, esos son los puntos claves que quiero dejarlos para poder concluir con esta llamada. Number one, be comfortable, Jason, and everybody listening. Número uno, tienen que poder sentirse cómodos with setting new goals. We have to get in the habit of setting goals. con proponerse nuevas metas. Tenemos que crear el hábito de crear metas. And I call them SMART goals. Y yo las llamo metas inteligentes. Specific, measurable, Que sean específicas, que sean medibles, attainable, que sean obtenibles, o sea, real, reales and time. y en tiempo. You need to know what is it that you need to do right now in your business. Tienes que saber qué es lo que tú tienes que hacer ahora mismo en tu negocio. Specifically, where can you get better? You know the truth. Específicamente, dónde tú puedes mejorar. Y tú sabes cuál es la verdad. You know what you're not doing. Tú sabes lo que no estás haciendo. You know if you're not on your products. Tú sabes si no estás consumiendo tus productos. You know if you're not talking about your products. Tú sabes si no estás hablando de tus productos. You know if you're not prospecting. Tú sabes si no estás prospectando. You know what you're not doing. Tú sabes lo que no estás haciendo. So I encourage you to set new goals right now. Así que yo te animo a que crees nuevas metas ahora mismo. Based on the shift you need to see in your business. Basado en el cambio que tienes que ver en tu negocio. So let's get smart about our goals. Así que vamos a hacer metas inteligentes. I encourage you, if you don't already have tea that's at your disposal. Yo les digo a ustedes, si ustedes ahora mismo no tienen té que esté a su disposición, then you need to have at least 10 packs of tea that you can retail to recruit. tú tienes que tener por lo menos 10 paquetes de té que tú puedas utilizar para vender y reclutar. And you may want to start putting labels on the back of your tea like I do. Y a lo mejor van a querer comenzar a poner labels como yo se lo pongo al té detrás. It's kind of funny how they text you now. The people with my labels, they text me. Es un poquito gracioso como la gente me manda mensajes. I believe because now that I'm like giving them an invitation. Es como que ahora yo le estoy dando una invitación. And that's what I want to do. I want to create relationships with people. Y eso es lo que quiero hacer. Yo quiero crear la relación con la gente. So don't be afraid to handle your business when it comes to your labels. No tengan miedo de ponerle etiquetas a su negocio. How much tea are you going to sell every day? If you got 10 packs, you going to sell 10 a day, 5 a day? ¿Cuánto té tú vas a vender al día? ¿Vas a vender 10? ¿Vas a vender 5? It's very small. It's called the 2 millimeter rule. Small adjustments every day. A esto le llamamos la regla de los 2 milímetros. Son pequeños cambios cada día. Leads to the bigger picture, the big result. Y esos pequeños cambios todos los días te llevan al gran resultado. I encourage you to take the opportunity call that you have right now. Yo les animo a que tomen la llamada de oportunidad que ustedes tienen ahora mismo. Commitment and discipline is very key. Disciplina y compromiso es algo clave. So you have to have a discipline of how many people are you going to put in front of the information every day. Ustedes tienen que tener la disciplina de saber cuántas personas ustedes van a poner ante la información cada día. Commitment and discipline work synonymously. They work together. El compromiso y la disciplina trabajan juntos.
So your product and your commitment to putting people in front of the information should be hand in hand. Así que tu producto y el compromiso de llevar tu gente a consumir los productos debe estar de la mano. Put 5 to 10 people a day in front of the opportunity. Traten de exponerle la oportunidad de 5 a 10 personas por día. Before you go to bed, what's the list of names you're going to talk to? Who are you going to talk to tomorrow? Antes de irte a acostar, ¿cuántas personas tú le vas a hablar del negocio mañana? Who are you going to follow up with tomorrow? ¿A quién tú le vas a dar seguimiento mañana? How many people are you going to prospect tomorrow? ¿Cuántas personas tú vas a prospectar mañana? How much tea you going to sell tomorrow? ¿Qué tanto té vas a vender mañana? We can't expect the results from the work that we don't do. No podemos esperar resultados del trabajo que no hacemos. So this is nothing that you don't already know. Así que esto no es algo que ustedes ya no sepan. It's just a decision to do the same thing consistently every single day. Es simplemente la decisión de hacer las cosas consistentemente todos los días. If you need a new binary because your binary is not right, Si necesitas un nuevo binario porque tu binario no está bien, every day is a new day to start over. cada día es un nuevo día para iniciar desde cero. That is the beauty of network marketing. Esa es la belleza de redes de mercadeo. Every day is a new day to start over. Cada día es un nuevo día para iniciar de nuevo. I decided last week that I was mentally starting over. Yo decidí la semana pasada que mentalmente estaba iniciando desde cero. And in 1 week, I signed up 22 people. Y en una semana inscribí 22 personas. I'm working with Natalie and Tammy, and they on the top recruiters list now. Estoy trabajando con Natalie, con Tammy. Ellas están en los top de las listas ahora. Because we all have decided to restart our businesses together. Porque todos hemos decidido de reiniciar nuestros negocios juntos. So decide with a few people, get you 2 or 3 accountability partners. Entonces decide con 2 o 3 personas. Busca compañeros que puedan ir de la mano contigo. Decide that you're relaunching your business. Decide que vas a relanzar tu negocio. I encourage you to go through your organization tomorrow, this week. Yo los animo a que busquen en su organización mañana. Look at your pet, your personal enrollment tree, your pet. Busquen su árbol de inscritos personalmente. And take all the people that you enrolled. Y busquen a todas las personas que ustedes han inscrito. And reach out to them and say, hey, I'm relaunching my business. Y escríbanle, llámenle, díganle, hey, voy a relanzar mi negocio. Do you still want to make some money with TLC? ¿Todavía quieres ganar algo de dinero con TLC? I'm going back aggressively on my business. Voy a volver a meter mano agresivamente. Do you or anybody you know want to lose 5 pounds in 5 days? ¿Tú o alguien que tú conoces quiere perder 5 libras en 5 días? It's just that simple. Restart your business like it's day 1. Es así de simple. Reinicia tu negocio como que es el día 1. But this time, do it smart. Do it specific. Pero en esta ocasión, hazlo inteligente, hazlo específico. Decide that you're going to commit and decide that you're going to do it with the sense of leadership. Decídete que te vas a comprometer y que lo vas a hacer con el enfoque de liderazgo. You know, I told my American team today. Saben, les dije a mi equipo de aquí de Estados Unidos hoy. I said, so many people look for leadership. Yo dije, tantas personas buscan liderazgo. Why don't you become the leader? ¿Por qué no mejor tú te conviertes en el líder? And when you become the leader, y cuando te conviertas en el líder, you'll see that the money flows to the leaders. Tú vas a ver cómo el dinero automáticamente se va hacia los líderes. So you become the leader. Entonces tú tienes que convertirte en el líder. Lead yourself. Tienes que liderarte a ti mismo. Don't wait on nobody to lead you. Lead yourself. No esperes que nadie sea tu líder. Sé tú mismo tu propio líder. And everything that you have gotten over these last several weeks, Y todo lo que has aprendido en estas últimas semanas, in addition to what you already get from your team, sumándole a todo lo que ya recibes de tu propio equipo, is enough to take you to the next level. es suficiente para llevarte al próximo nivel. All it takes is you being disciplined and consistent. Todo lo que toma es que tú seas disciplinado y consistente. And so I know October is literally right around the corner. Y yo sé que octubre está prácticamente a la vuelta de la esquina. And I know that you got to go regional.
Y yo sé que ustedes tienen que llegar a regionales. But regional, all it takes is being disciplined and committed. Pero regional, todo lo que conlleva es que seas disciplinado y comprometido. So I know that with all that we have talked about over the last several weeks, Así que yo sé que con todo lo que hemos hablado en las últimas semanas, that many of you all have probably had some questions that you probably wanted to ask. Anybody have any? Can we open up for questions? que muchos tendrán preguntas. Yeah, I think we could do it. But they're on YouTube. Let me open up YouTube. Okay, a lot of people have questions. Yes, si tienen preguntas que quieran hacer, yo voy a estar aquí en YouTube viendo, okay? Normally, Stormy, when you're like from Zoom to YouTube, there's a little delay. So they're probably like a minute different from us, okay? So let's wait a minute to see the question, okay? Okay. Entonces, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, este es el momento en el cual la pueden hacer. Yo tengo aquí el YouTube abierto, puedo leer las preguntas y Stormy estará contestando las preguntas, okay? So let's wait a minute. If there's no questions, I'll let you know. Okay. Si tienen alguna pregunta, la pueden comentar. Estoy viendo una pregunta, pero estoy viendo una pregunta que es específica de los productos. Eso pueden consultarlo con su líder. Giselle Rojas, ¿cuáles son los pasos que ella da una vez inicia alguien en el negocio? Okay, we have a question, Stormy. They're asking, what are your steps? What are the initial steps you take with a new person that you just signed them up? So I plug them into my system. First of all, I ask them I get to know them. I ask them some questions. Lo primero que yo hago es llegar a conocer a la persona claramente. Le hago algunas preguntas. Like what is their goal? What's your financial goal? Como cuál es tu meta, cuál es tu meta económica. I find out if they have any network marketing experience. Averiguo si tienen alguna experiencia haciendo redes de mercadeo. And I ask them, are they married? Do they have kids? Pregunto si están casados, si tienen hijos. I ask them, why are they in the business? Is it for money or is it for the weight loss? Le pregunto por qué estás haciendo el negocio, si es por dinero o si es por pérdida de peso. I find out their financial goal, like how much money they want to make. Averiguo, como les dije, su meta financiera, cuánto dinero quieren ganar. I plug them into training calls and everything. Los conecto al sistema que tenemos de las llamadas de entrenamientos. And I also have them to like build their list. Y yo hago que ellos creen su lista. That's mainly it. Eso básicamente es lo que hago inicialmente con una persona. Okay, yep. Perfect. Next question. ¿Cómo prospecta 22 personas a la semana? Saludos. Okay, so someone is asking, and I have the same question. How do you sponsor 22 people in 1 week? So I'm very active on social media. That's number one. Bueno, yo tengo mucha actividad en las redes sociales, eso es número uno. And I'm very psychological when I talk. Soy muy psicológica cuando yo hablo. So I ask specific questions like, who's looking to lose 5 pounds in 5 days? Yo hago preguntas específicas como quién está dispuesto a perder 5 libras en 5 días. I ask very specific questions to my people as I'm prospecting when I meet them. Yo le hago preguntas muy específicas a las personas cuando los estoy conociendo. I'm really big on developing relationships with the people. Yo soy muy de crear la relación con las personas. So I become their friends. Así que yo me hago sus amigos. And in the connection, I get them on the product. And when they use the product, y yo me aseguro que ellos utilicen el producto y cuando ellos usan el producto,
I follow up with them, and once they get results, it's easier to recruit them. Yo les doy seguimiento y desde que ellos tienen resultados es mucho más fácil reclutarlos. So I take it slow. Some people come from Instagram. Yo lo tomo al paso. Mucha gente viene de Instagram. And some people come from my cell phone. Y mucha gente viene desde mi celular. So it depends on if it comes from my cell phone, it's because I connected with them and made a relationship. Si los tengo en mi teléfono, me aseguro de crear la relación y de ahí comenzar a tomar acción. Perfect. So we have another question. What did you do? La pregunta es, ¿qué fue lo que hiciste en tus primeros 3 meses? Someone is asking, what did you do in your first 3 months in TLC? I worked this business like my life depended on it. Ella dice, yo trabajé este negocio como que mi vida dependía de esto. I called everybody in my cell phone. Yo llamé a cada persona que estaba en mi celular. I asked them, do you or anybody you know want to lose 5 pounds in 5 days? Yo les preguntaba, ¿tú o alguien que tú conoces quiere perder 5 libras en 5 días? And then sometime I would say, and make an extra 500 to 5,000 a week. Y a veces yo le decía, y ganar de 500 a 500,000 por semana. And I would invite them to an opportunity call. Y yo los invitaba a nuestras presentaciones de oportunidad, a las llamadas de oportunidad que teníamos. My goal was to sign up 100 people my first 30 days. Mi meta personal era inscribir 100 personas en mis primeros 30 días. And I was very successful. I like to recruit. Y yo fui muy exitoso en eso porque me gusta reclutar. Because I know people quit very fast, so I like to recruit. As fast as they quit, I like to recruit. Porque yo sé que la gente se rinde, se da por vencida muy rápido. Entonces a mí me gusta reclutar más rápido de lo que ellos se van a rendir. Okay, someone is asking, próxima pregunta, ¿cómo hago para que mis frontales que hablan mucho en el negocio pongan más acción? So when we were talking about the talkers, right? He's asking, how do I do for the talkers in my business to talk less and start acting more? Give them assignments. Give them assignments of things to do. Tienes que darle asignaciones y cosas que hacer. Okay, yeah, give them assignments and make sure that, and when they complete the assignments, reward them, celebrate them. Denle asignaciones y cuando ellos completen esas asignaciones, tienen que felicitarlos, tienen que reconocerlos. Okay, okay, another question. Recommendations to create international teams to grow international. Say it again. And what recommendations can you give to grow international teams? They are international. What I don't understand the question. No, like for example, if I'm in Dominican Republic and I want to have teams in Europe, teams in Asia, teams in the US, and so on. Okay, first of all, you have to be willing to invest in those markets. Everybody's not ready for that. Número uno, tienes que estar dispuesto a invertir en esos mercados. You have to have the time and the money to do that. Tienes que tener el tiempo y el dinero para hacer eso. Next, you have to have the leader. Número dos, tienes que tener el líder. And the leader has to be you. Y el líder tienes que ser tú mismo. So until you recruit someone, hasta que tú no reclutes a alguien that can step into the leadership position, que pueda entrar en esa postura de liderazgo, somebody has to be willing to be the leader. Alguien tiene que estar dispuesto a ser el líder. And more than likely, it is going to be that leader that opens the market. Y muy probablemente ese líder va a ser quien abra ese grupo internacional. So until you're ready to step into that position, you become the leader. Hasta que estés dispuesto a entrar en esa postura, tienes que ser tú.
Okay. I think we're gonna have to like cut with. Let me see. Next question. Wait. Okay. I want to know. Okay. Someone is asking on social media, like recommendations on social media on our post. What can you recommend to have better posts, better acceptance when it comes Oh, to? that's easy. You need to take a picture with your feet on the scale. Oh, eso es fácil. Para las redes sociales, aquí dice cómo podemos manejar mejor la publicidad en nuestras redes. Tienes que tomarte fotos en la balanza, en el peso, pesándote. Ujú. And like I'm about to post a picture. I'll probably post it tomorrow because it's too late. Por ejemplo, yo voy a postear una foto, probablemente lo haga mañana porque es muy tarde, Saying that I'm gonna lose 5 pounds in 5 days. diciendo que voy a perder 5 libras en 5 días. They can do the same thing. Another thing that I do Pueden hacer lo mismo. Otra cosa que yo hago is that every time I'm like right now, my goal is 1,000 families rich. por ejemplo, por ejemplo, mi meta ahora mismo es 1,000 familias ser libres. A lot of my posts is talking directly to recruiting people. Mucho de mis publicaciones tienen que ver con reclutar gente. Yes. So you can follow my page. Obviously, you can't do everything that I do. Ustedes pueden seguir mis posts en Instagram y pueden duplicar todo lo que yo hago. But take pictures with the tea in your hand. Show your transformation. Tomen fotos con el té en sus manos, enseñen la transformación. Take pictures with the products and post them. Tómense fotos con los productos y postéenlo. And do it consistently, at least once or twice a week. Y háganlo consistentemente 1 o 2 veces por semana. But if you start to lose weight, if you're starting to lose 5 pounds in 5 days. Pero si estás perdiendo peso y comienzas a perder 5 libras en 5 días, You should be posting that every day. debes estar posteando eso todos los días. So people can see your transformation. Para que la gente pueda ver tu transformación. Yeah, that's it. Así mismo. Lead with the products, lead with the products, lead with the products. Sean líderes con el producto. Next question. Okay, prospecta. Alguien prospecta a la persona cuando la muestra es gratis. Y siempre que se la muestra es gratis. ¿Cómo campañar? ¿Cómo podemos manejar la publicidad? ¿Alguna otra pregunta? Si el tema funciona la primera semana. Señores, hay preguntas que la están haciendo acá que yo, obviamente no voy a poner a Stormy a contestarlas. Son preguntas que lo pueden hacer sus líderes. Ustedes saben, tratando de filtrar las preguntas. Como esto, si el tema no te funciona en la primera semana, ¿qué decirle al posible prospecto? Eso tu líder te puede ayudar con eso. Stormy, have you become successful recruiter in either time? No entendí esa pregunta, Mónica Durán. Si la pudieras hacer en español. Stormy, as you have become successful recruiters in either time. ¿Cómo hacer cierres efectivos? Someone is asking esas son preguntas que están en el sistema. Yo no quiero hacer preguntas como esa. No sé si los otros líderes. La voy a hacer la pregunta. Someone is asking about closing. How do you close people? What's an effective, quick way to close somebody? Oh, I just get specific, but I don't close people unless I know they're ready. I don't just close people if I know I haven't given them enough information. So if you're giving somebody enough information, and you know that they've seen the opportunity on top of opportunity on top of opportunity, you've seen. Oh, go ahead. Ok, algo muy importante es asegurarte que la persona tenga la información correcta, ¿ok? Porque yo no hago cierres sin asegurarme de que la persona ya sepa todo y esté listo para tomar una decisión. I asked them, what is the thing, what do they like best about what they heard? Yo le pregunto, ¿qué fue lo que más te gustó de lo que escuchaste? I asked, what do you like best about what you've seen? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que viste? I asked them, how much money you want to make or how much weight you want to lose? Yo le pregunto, ¿cuánto dinero quieres ganar o cuánto peso quieres perder? And then I asked them, how serious are you about that?
Repeat that, I'm sorry. I asked them, how serious are you about that? Oh, y yo les hago la pregunta, ¿qué tan en serio tú estás de perder ese peso y de ganar ese dinero? Because I asked them, what do they like about what they heard? What do they like about what they seen? ¿Qué fue lo que les gustó de lo que vieron y de lo que escucharon? And once they give me the answer, Y desde que me dan una respuesta, I say, how serious are you about that? yo les digo, ¿qué tan en serio estás? And they normally say, I'm very serious. Y ellos normalmente me dicen, estoy muy en serio. And I say, great, you got your credit card in hand, you ready? Y le dice, perfecto, ¿tienes la tarjeta de crédito lista para inscribirte? And they be like, yeah, let's go. Y ellos dicen, pues sí, está bien, vamos. That has a lot to do with your confidence. That's your confidence. Eso tiene mucho que ver con tu nivel de confianza. In order for you to sign people up, you're going to have some confidence. Para ustedes poder firmar, algunas personas tienen que tener más confianza. Ok, tenemos que poner una post. Esta página personal en Facebook. Ella utiliza sus redes personales, su propio Facebook, Alma. Que recomienda, espectacular. En que ella se enfoca al principio, en las ventas o en reclutar. Ella ya ha hablado de eso, en las ventas para reclutar. Recuerden, voy a hacer las preguntas que yo entienda, o sea, no vamos a poner a Stormy a repetir cosas más. What can I do when people don't think about this? Háganme las preguntas en español, familia. Miren, van dos preguntas en inglés que me quedo yo un poquito en el aire. Si tengo un dueño de negocio, posible que hagan distribuidor de mi producto como prospecto de nuestro negocio, teniendo en cuenta que no tengo ninguna relación a él ni lo conozco, ¿cómo lo llevo? Someone is asking how can you, if you have no influence, how can you come close to like a very important businessman or somebody in a high position that does have influence? You got to lead with the products and the stories. You got to edify. Para esa persona que está preguntando lo del el dueño de negocio, Ángela Rodríguez, la respuesta es tienes que liderar con el producto, tienes que edificar el producto. Así lo haces, con el producto, tú le llegas con el producto y de ahí las cosas van marchando. ¿Cómo puedo prospectar a un dueño de negocio? Okay, I think that was the last question. Okay, awesome. Thank you so much. You got to lead with the products, and everything is about the products and edification. Señores, todo es del producto y la edificación. Ustedes lideran con el producto. The stories is what makes the most impact. Las historias es lo que crea el mayor impacto. The more stories, the more product you share, the more impact you make. Mientras más historias y más productos ustedes comparten, más impacto ustedes van a tener. Excelente. Thank you so much, Stormy. Thank awesome. you. Hopefully I get to join you all on the boat in October. Muy probablemente voy a estar acompañándolos a ustedes en el crucero en octubre. I will let Anna and everybody know. God bless you all, and I'll see you guys very soon. Thank you, Jason. Dios les bendiga a todos y nos vemos pronto. Thank you, Stormy. Big hug. In the meantime, drink tea. Y mientras tanto, bébanse su té. Cheers. Salud a todos. Bye-bye. Goodbye.